Capítulo octavo. El arte del silencio, un signo entre las sombras, la llegada de otros amigos. La taberna del Pelícano resplandecía con la tibia luz del crepúsculo. La madera vieja del establecimiento parecía absorber el fulgor de las velas y lámparas de aceite, como si almacenara en su vetusta esencia los ecos de todas las conversaciones que alguna vez habían tenido lugar en su interior. Aquella tarde, sin embargo, la presencia de visitadores insólitos marcaba la diferencia. Habían llegado varios pintores y escultores, entre ellos una figura inquietante. Zdzislaw Beksinski, el pintor de las pesadillas, se encontraba en una de las mesas, encorvado en su propia sombra, en un gesto de meditación que lindaba con la desesperación más íntima. Los pintores y escultores se reunían habitualmente en la bóveda, pero por una razón inusual ese día el anfitrión no se encontraba y los artistas recurrieron a la taberna del Pelícano. La bóveda era un taller de creación y un santuario de la bohemia. Allí, entre esculturas inacabadas y lienzos aún húmedos, los artistas solían entregarse a la inspiración, y como buenos bohemios, también a la degustación de una bebida fermentada. Con escasas monedas reunidas en un gesto colectivo, enviaban siempre a un aprendiz, el más joven y dispuesto entre ellos, para que adquiriera la bebida que para la cual alcanzara con los denares recaudados. Con la compra, la misma consigna era repetida, que no falte el compango. Un recordatorio casi ritual, expresado con el tono solemne de quien entiende que la creatividad también exige sacrificios y pequeños placeres. Diógenes, siempre gustoso de recibirlos pues en esas ocasiones le hacían el consumo. La silueta de Beksinski irradiaba una melancolía que parecía haber nacido en los mismos abismos que él solía plasmar en sus lienzos. Su mirada, hundida en la penumbra, era como un abismo dentro de otro, un portal hacia el mundo de sus visiones, un paisaje distorsionado entre lo onírico y lo macabro. No era habitual verlo, pues siempre había preferido la soledad de su arte al bullicio de los salones de exhibición. Sobre la mesa, a su lado, descansaba una de sus obras. Diógenes, el tabernero, hombre de inagotable curiosidad e ironía, la tomó con reverencia y la colocó sobre la chimenea, el altar de todos los legados humanos. La luz de las llamas titilaba sobre la pintura, revelando su espectral majestuosidad. La obra, sin título, provocó la elocuencia de Solón, ocupando su verbo teatral, cuya voz parecía la de un aprendiz de nigromante. Se puso en pie, alzó la mano y describió la imagen con un tono casi profético. Observad, almas errantes, la visión de un mundo que se desmorona. Una figura encapuchada con túnica azul, su rostro oculto en las sombras, se inclina sobre una cuna. En su estructura se graba una gran R y en su frente reposa una cruz. Detrás, una figura abatida yace encadenada, la esclavitud impresa en su carne. El aire es pesado, las paredes desgastadas ocultan los secretos de quienes perecieron antes. En lo alto, las palabras in hoc signo vinces susurran una promesa de redención y condena a la vez. Y allí, en la parte superior, un cuerpo crucificado en grotesca agonía, su torso abierto como una herida divina, iluminado y rodeado de aves negras que devoran su rostro. En el suelo, los restos de la muerte, una calavera, huesos dispersos, fragmentos de un destino deshecho. El murmullo en la taberna se volvió un susurro solemne. La obra había robado las palabras a los presentes. Solo Diógenes el tabernero, con su usual sarcasmo, se atrevió a quebrar el silencio. Vaya, parece que muchos vienen aquí buscando inspiración, dijo, sirviendo una copa de vino con desgana. Pero no sé si la hallarán en la belleza del arte o en la belleza de la señora del mesón. No pocos poetas han creído que las dos cosas son lo mismo. Algunos rieron, otros fingieron indignación. Una figura le hace a la charla al pintor, parecían apenas unos susurros. El diálogo entre Albert Camus y Zdzislaw Beksinski llamó la atención de Solón, un intercambio de pensamientos que, aunque en sus diferentes vidas eran distantes en lugar, el tiempo los parecía unir, y se entrelazaban de manera casi natural. Camus, con su voz profunda y tranquila, comenzó a hablar del absurdo, esa confrontación eterna entre el deseo humano de encontrar un sentido y un universo indiferente a nuestras necesidades. La muerte, dijo con una leve sonrisa, es el destino inevitable del ser humano. Pero eso no significa que debamos rendirnos. La rebelión contra el absurdo, aunque inútil, es lo que da dignidad a la vida. Lo único que podemos hacer es resistir, incluso cuando sabemos que todo está destinado a perecer. Beksinski, con su mirada fija en la mesa, levantó lentamente la cabeza y, con voz baja y arrastrada, respondió. Creo que, a través de mi pintura, intento hacer lo mismo.
No busco dar respuestas, sino mostrar lo que no se puede decir con palabras, esa sensación de desmoronamiento, de que la realidad misma está cayendo en pedazos. Mis figuras deformadas, los paisajes rotos, es como si todo estuviera a punto de desvanecerse, pero al mismo tiempo, es una forma de aferrarse a lo que queda. Pintar es una manera de dejar algo de mí aquí, aunque sé que nada de esto permanecerá realmente. Camus asintió, comprendiendo la paradoja detrás de las palabras de Beksinski. Es extraño, dijo, porque en medio de todo ese desorden, veo algo parecido a lo que llamo belleza. No la belleza fácil ni la que encontramos en el orden, sino una belleza que surge de la lucha misma. En La peste, por ejemplo, los personajes enfrentan la muerte, pero lo hacen con dignidad, con una especie de resistencia que, a pesar de la tragedia, les da sentido a sus vidas, incluso si ese sentido es temporal. Beksinski miró la copa de vino frente a él y, sin perder su tono grave, contestó, creo que eso es lo que trato de hacer con mis pinturas. Mostrar lo que es feo, lo que nos aterra, pero al mismo tiempo darle una extraña serenidad. No me veo como un nihilista que destruye por destruir. Hay algo en la decadencia, en la descomposición, que es fascinante, incluso hermoso, si uno sabe mirar. Hizo una pausa, como si sus propias palabras lo sorprendieran. Es curioso, pero a veces creo que el arte, incluso el más oscuro, puede ser un tipo de resistencia a la muerte. No porque sea eterno, sino porque al crear algo, aunque sea efímero, estamos diciendo, aquí estuve, aunque el mundo siga su curso. Camus lo observó en silencio por un momento. Quizá tienes razón, dijo finalmente. En el fondo, lo único que realmente poseemos es nuestra creación, ya sea una novela, una pintura, o incluso un acto de resistencia. El absurdo nos dice que todo está destinado a desaparecer, pero en ese mismo vacío, podemos encontrar un tipo de libertad, la libertad de crear a pesar de todo. Ambos se sumieron en un silencio cómodo, como si las palabras ya no fueran necesarias. Mientras los demás en la taberna hablaban sobre la pintura, ellos dos se quedaban allí, degustando la quietud que solo los solitarios pueden compartir, sabiendo que, al igual que sus obras, su conversación había sido un destello fugaz en un universo indiferente, pero aún así, profundamente significativo. Lo que vemos aquí, dijo mientras señalaba las figuras distorsionadas y los paisajes desmoronados, es una manifestación clara del inconsciente. El arte, en su forma más pura, es un vehículo para que lo irracional y lo reprimido se expresen. Las sombras, las formas incompletas, las escenas oníricas, son símbolos de lo que está oculto en lo más profundo de nuestra psique. Lo que no podemos decir con palabras, lo que no podemos comprender a nivel consciente, el arte lo proyecta, lo plasma en imágenes. Esta pintura, como tantas otras, nos permite asomarnos a la oscuridad de nuestra mente, donde los deseos reprimidos, los miedos y las ansiedades se revelan de manera simbólica. Es, en cierto modo, un puente entre el consciente y el inconsciente. Nietzsche, que hasta ese momento había estado observando en silencio, dejó escapar una leve risa irónica. Se acercó a la chimenea, con su presencia siempre desafiante, y comenzó a hablar con la intensidad característica de su estilo. Lo interesante del arte, dijo, es que no puede ser comprendido de una sola manera. Como todo en la vida, tiene una dualidad inherente, una división entre lo racional y lo irracional, lo ordenado y lo caótico. Vemos aquí una perfecta ilustración de lo que llamo el arte apolíneo y el arte dionisiaco. El arte apolíneo, como el orden que representa la razón, es estructurado, claro y definido. Pero lo que tenemos ante nosotros, lo que este artista ha logrado, es el arte dionisiaco. El caos, lo irracional, lo onírico. El arte que proviene de lo más profundo del inconsciente, como un torbellino de emociones, visiones y deseos. Es la expresión de lo irracional, el derrumbe de las estructuras que pretendemos mantener para enfrentar la vida cotidiana. Y es en este caos donde se encuentra la verdadera belleza del arte, una belleza que no necesita explicación, una belleza que solo puede ser sentida, no comprendida. Freud asintió con la cabeza, aunque su mirada permaneció fija en la pintura. Es cierto, dijo en voz baja, el inconsciente se manifiesta de maneras que no podemos controlar, pero cuando lo miramos a través del arte, encontramos una forma de integración, una forma de darle sentido a lo irracional. La expresión simbólica del inconsciente en la pintura no es solo un reflejo de nuestra psique, sino una puerta hacia una creatividad que no está atada a las restricciones de la razón. Es la evidencia de que el inconsciente también tiene una forma de inteligencia, de conocimiento.
Nietzsche sonrió con un toque de sarcasmo. Y sin embargo, es precisamente en este caos, en esta irracionalidad, donde encontramos la verdadera libertad. El arte dionisíaco nos libera de las cadenas del control, nos permite explorar la angustia y el éxtasis sin la necesidad de entenderlo todo. ¿Acaso no es esa la naturaleza de la vida misma? Orden y caos, lo racional y lo irracional, todo entrelazado en un juego eterno. El murmullo en la taberna se fue apagando por un instante cuando Diógenes, con su usual sarcasmo, se acercó a la mesa donde Camus, Beksinski y frente a Freud y Nietzsche. Con su mirada, burlona pero siempre incisiva, se posó sobre la pintura, luego sobre los filósofos, y finalmente, con una sonrisa irónica, formuló una pregunta que hizo que la conversación tomara un giro inesperado. Entonces, dijo Diógenes, alzando una copa de vino, el significado de una obra de arte está determinado por el artista, por el espectador, o por la cultura en la que se inscribe. Porque, parece que ustedes, en su inagotable búsqueda de sentido, se han olvidado de este pequeño detalle, el contexto en el que todo esto se produce. La pregunta flotó en el aire como un desafío. Camus, que por un momento parecía perdido en sus propios pensamientos, se enderezó y, con un gesto de ligera exasperación, miró a Diógenes. Nietzsche, como siempre, dejó escapar una risa baja y pensativa, pero fue Freud quien, aprovechando el giro inesperado de la conversación, se permitió entrar en el juego. Sin embargo, antes de que pudieran responder, un nuevo personaje en el salón intervino, Ernest Cassirer, un pensador profundo y meticuloso, rompió el silencio. ¿Por qué no reflexionamos sobre algo más profundo? El arte, en su forma más fundamental, no es simplemente un medio de expresión individual, sino una forma de pensamiento simbólico. Es decir, el arte funciona como un canal para el pensamiento humano, traduciendo ideas, emociones y experiencias en representaciones que trascienden lo personal, lo privado. ¿En qué sentido, entonces, no estamos ante una manifestación simbólica? A Cassirer le siguió Charles Sanders Peirce, siempre atento a la lógica de las cosas, asintió lentamente. El arte no puede existir sin símbolos. Cada forma artística, ya sea pintura, música o literatura, está compuesta por signos que funcionan como vehículos de significados. Un cuadro no es solo una imagen, es una red de símbolos que nos permite conectar con un concepto más allá de lo inmediato. Incluso los colores, las formas y las texturas son símbolos que apelan a nuestro conocimiento y emociones. Por tanto, sí, toda manifestación artística es simbólica, en el sentido más profundo de la palabra. Ferdinand de Saussure, con su característico tono académico, intervino a su vez. Los símbolos, en su esencia, son la estructura que organiza nuestra percepción del mundo. El arte transforma la realidad al condensar experiencias, emociones e ideas complejas en un solo objeto, una imagen o una melodía. Este proceso de simbolización no solo refleja la realidad, sino que la reinterpreta, la recrea, y nos permite verla desde una perspectiva completamente nueva. Freud, ajustándose en su asiento, agregó con su tono habitual, lleno de reflexión, el arte también cumple una función terapéutica. Al transformar la realidad, el artista no solo ofrece una visión alternativa, sino que permite que los aspectos reprimidos del inconsciente se hagan visibles. Esta es una de las razones por las cuales algunas obras adquieren una dimensión simbólica universal. Lo que está contenido en el arte no es solo un fragmento personal del creador, sino una verdad compartida, lo que toca algo más profundo en todos nosotros. Cassirer, que escuchaba atentamente, continuó, el arte, como el lenguaje, es esencialmente simbólico. Y no solo porque utilice símbolos, sino porque nos permite construir realidades alternativas, significados que no están dados de antemano, sino que surgen en el proceso de creación. Sin los símbolos, nuestra capacidad de pensar abstractamente sería limitada. No podríamos concebir el futuro, ni reflexionar sobre el pasado, ni imaginar lo que aún no existe. Peirce, con una mirada penetrante, agregó, y, al final, los símbolos nos muestran cómo entendemos el mundo. Son las herramientas que usamos para interpretar nuestra realidad. Pero, ¿los símbolos entonces, nos liberan o nos esclavizan? Creo que, en última instancia, los símbolos amplían nuestra forma de pensar. Nos permiten imaginar lo imposible, conectar lo desconectado, y crear nuevos mundos. Es a través de los símbolos que construimos nuestras sociedades, nuestras culturas, y nuestros mitos. Saussure, quien había permanecido en silencio, asintió. En efecto, los símbolos no son solo herramientas de comunicación.
Son los pilares sobre los cuales se construyen nuestras estructuras sociales. Y a medida que las sociedades evolucionan, también lo hacen los símbolos. Los mitos, los relatos, las religiones, son todos sistemas simbólicos que nos permiten dar sentido a lo que de otro modo sería caótico y desconcertante. La noche había caído sobre la taberna del Pelícano, y un ambiente de reflexión impregnaba el aire como una fragancia tenue pero persistente. Solón, cuya presencia solía ser un faro de sabiduría, no había pronunciado ni una palabra durante todo el intercambio, y Diógenes, con su mirada curiosa, se dio cuenta de ello. Con una ligera sonrisa burlona se dirigió a Solón. ¿No tienes nada que decir, Solón? En toda esta discusión, ni una pregunta, ni una reflexión. ¿Acaso el silencio ha vencido tu lengua? Solón, con calma y una leve inclinación de cabeza, respondió con la misma elegancia y cortesía que le caracterizaba, se puso de pie, y dijo como si cada palabra estuviera medida y ponderada. Recuerda, querido amigo, que aquel que busque los grandes misterios debe primero aprender a guardar silencio. Pitágoras, como bien sabes, pedía 5 años de silencio antes de permitir que los discípulos ingresaran en los templos de la verdad. Y, ¿qué puedo decir yo en medio de tantas mentes ilustres? Pero, si me permites, haré algunos comentarios. El silencio, esa cualidad que muchos temen, es el estado reflexivo primordial. En él, la mente se libera de los ruidos y las distracciones del mundo exterior para sumergirse en las aguas profundas del pensamiento. Quien no sabe callar no puede escuchar lo que la vida le susurra al oído. El silencio es el puente entre el ser y el no ser, entre la vida y la muerte. Y la muerte se ve reflejada en la pintura. La muerte, esa es la excusa que nos ofrece la naturaleza para examinar cómo funciona el psiquismo humano, para descubrir los mecanismos invisibles que dan forma a nuestra existencia. Solón hizo una pausa, y todos en la taberna sintieron el peso de sus palabras, como si el aire mismo se hubiera detenido en espera. Los símbolos, como hemos visto esta noche, son el vehículo del pensamiento. Ellos nos permiten comprender lo inefable, lo que no puede ser dicho directamente. Cada pincelada de Beksinski, cada trazo, es un símbolo, una puerta hacia un mundo que solo se revela cuando sabemos callar y observar. A través de esos símbolos, lo humano y lo divino se entrelazan. En su pintura, como en el silencio, encontramos un lenguaje más allá de las palabras, un lenguaje que habla directamente al alma. Ahora bien, nos faltó reflexionar sobre una frase que había sido grabada en la memoria de tantas civilizaciones: Inoc signo vinces. Para Constantino, fue un estandarte de victoria en el campo de batalla, un emblema de poder que sentó las bases de un imperio. Pero para los libertos, esa misma frase cobraba una dimensión más profunda, casi filosófica. Inoc signo vinces, pensaban, no solo es la promesa de vencer, sino el llamado a la trascendencia a través del pensamiento. La fuerza de la razón y el entendimiento, defendida a toda costa, es la verdadera victoria. En esa lucha, vincere aut mori, vencer o morir, se convierte en un mantra para aquellos valientes que prefieren el sacrificio por la verdad antes que la vida vacía de propósito. El ideal de la humanidad, encapsulado en ese signo, es el símbolo por el cual se sabe cuándo dar la vida, no como un acto de desesperación, sino como una afirmación de trascendencia. Y así, entre obras pictóricas, escritos filosóficos, armonías musicales o legislaciones que estructuran las sociedades, el hombre vence. Vence al tiempo, a las sombras de la ignorancia, y trasciende más allá de lo tangible, hacia un horizonte donde el pensamiento y el arte son las armas más poderosas para alcanzar la eternidad. Con una sonrisa tranquila, Solón concluyó: por esta noche, me voy contento, satisfecho, todo es justo y perfecto. Los pensamientos que llegaron aquí han sido buenos. Los visitadores, los amigos que vinieron de la bóveda, han traído consigo un viento fresco, lleno de sabiduría y creatividad. Y les agradezco profundamente. La taberna del Pelícano siempre será un lugar donde encontrarán más camaradas, más hermanos dispuestos a ver la vida desde una perspectiva distinta, a encontrar belleza en los rincones más oscuros y significativos de nuestra existencia. La luz de las velas titiló una vez más, como si las palabras de Solón hubieran dejado una huella imborrable en la atmósfera, mientras todos en la taberna se retiraban en silencio, meditativos sobre lo que acababan de escuchar.